Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Sigan escuchando la segunda parte con el Dr. Spencer Fluhman. Estoy contrastando con todo lo que hemos escuchado de algunas de las otras tradiciones, que es que tenemos un Dios que está decepcionado de nosotros, que está enojado con nosotros. Aquí tenemos el versículo 5. Él es misericordioso, es bondadoso, se deleita en honrar a los demás. No es transaccional, de «oh, fuiste obediente, aquí tienes una bendición». Me encanta bendecir a mis hijos. Y luego llegamos al versículo 24, somos hijos e hijas engendrados para Dios. Nosotros tres sabemos cómo nos sentimos respecto a nuestros hijos e hijas. ¿Cómo va a sentirse Dios respecto a sus hijos e hijas? Spencer, no puedo dejar de pensar en tu primera declaración. Esto es un monumento a la obra redentora de Cristo. Quiero seguir viéndolo de esa manera. También quiero resaltar lo que acabas de decir, John, al final. Hijos e hijas para Dios. Quiero resaltar esa relación preposicional entre esas dos frases. Acabas de encender una idea aquí. Esto está describiendo a Jesús. Por supuesto, aquí recibimos una visión de Jesús, hijos e hijas engendrados para Dios. En este contexto, creo que aquí se hace referencia a la paternidad de Jesús, que ellos son hijos e hijas engendrados para Dios. Esto también aparece en las primeras secciones de Doctrina y Convenios. Estamos acostumbrados a hablar de que todos somos hijos e hijas de Dios, esa relación espiritual con el Padre. No estoy convencido de que a eso se esté refiriendo aquí. Creo que esto podría ser una referencia a que Cristo nos engendra espiritualmente como Padre de nuestras nuevas vidas en Él. Esto no es una suposición al azar, es una suposición fundamentada por la redacción de las primeras secciones de Doctrina y Convenios. Creo que eso es lo que está sucediendo aquí. Esto resalta algo hermoso, John, que tú has inspirado en mí, acerca de la centralidad de Cristo, incluso en esta descripción de nuestra relación de hijos e hijas con la deidad. El Hijo es el Padre en muchos sentidos. Esta es una de las formas clave para los santos de los últimos días, que Él es el Padre de nuestras nuevas vidas espirituales en Él, cuando estamos vinculados a Él por convenio, fe, arrepentimiento, bautismo, el don del Espíritu, y así sucesivamente. Ese para merece ser destacado aquí para mí, porque creo que está señalando al Hijo, donde fácilmente podría señalar al Padre también, pero creo que podría estar hablando también de la paternidad del Hijo, absolutamente hermoso. Spencer, estás enseñando acerca del discurso del rey Benjamín, Mosías 5:7. Los hijos de Cristo. Por causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados los hijos de... Y aquí quizás piensas, va a decir Dios. No lo hace. Seréis llamados los hijos de Cristo, sus hijos y sus hijas. Este día, Él os ha engendrado espiritualmente. Eso es. Creo que ese es un vínculo aquí que vale la pena conservar. Creo que eso es lo que obtenemos con ese para. Bien hecho. Creo que eso es perfecto. Todo este hermoso y elaborado lenguaje, toda esta magnífica y resplandeciente gloria, todo esto tan impresionante y bello, se detiene de forma abrupta y repentina en el siguiente versículo. Esto es, en términos retóricos, el equivalente a una bola de demolición para la gran experiencia que todos estábamos teniendo. Esto es un giro brusco de lo sublime a lo trágico, hacia lo maligno. Hay un propósito en ello. Tenemos que afrontarlo. Realmente no podemos evitarlo en esta sección. Lo que viene a continuación es una visión del ángel de Dios que cayó, un rebelde contra el unigénito y el Padre, llamado perdición. Versículo 26, los cielos lloran por él. Ha caído, ha caído. Versículo 27, versículo 28, el Señor mandó que escribiéramos. Tampoco pueden saltarse esto. Preferiríamos saltarlo. No es donde estábamos hace unos versículos. Es un choque. Aquella vieja serpiente, el diablo, que se rebeló contra Dios y trató de tomar el reino de nuestro Dios y de su Cristo. En el versículo 28 y el versículo 29, escalofriante cambio de ánimo para toda la sección. Para mí, retóricamente. Por tanto, Él hace la guerra contra los santos de Dios y los rodea por todos lados, sin excepción. Una sensación muy diferente en la sección. Pasamos del sol al enemigo. Si esperábamos un giro, todavía no lo tenemos. El versículo 30 amplía ese tema a aquellos a quienes Él vence, a quien vence el maligno. Versículo 30. Vimos una visión de los sufrimientos de aquellos contra quienes Él hizo la guerra y venció.
Estos se nos describen. Versículo 31, ellos conocen mi poder. Una frase poderosa. Han sido hechos partícipes de ello, pero han sido vencidos. En el versículo 31, allí, hasta el punto de negar la verdad y desafiar mi poder. En el versículo 32 se les llama los hijos de perdición. Versículo 33, son vasos de ira. No puedo imaginar una descripción más horriblemente vívida. Son recipientes de ira. Son vasos de ira. Increíble. Es perturbador, pesado. Imágenes oscuras con estas personas. El versículo 35 continúa con el tema. Han negado al Espíritu Santo después de haberlo recibido. Han negado al unigénito, al Hijo, habiéndolo crucificado para sí mismos y exponiéndolo a vergüenza pública. Versículo 36. Terminamos con fuego y azufre. Todo mi contexto, todo ese tiempo que acabo de pasar con todos nosotros aquí, lo estoy minimizando. Fuego y azufre, pero en el 36 lo recibimos. Más precisamente, ellos lo reciben. Ellos se van a un lago de fuego y azufre con el diablo y sus ángeles. Nos quedamos aquí en el versículo 36, desolados, con las cejas un poco levantadas, tal vez hasta chamuscadas. Es intenso. Aquí hay un punto importante. El hecho de que hayamos pasado del hijo al adversario, a los hijos de perdición, todo esto está al servicio de lo que viene después. Es bastante poderoso. Este es el corazón palpitante de la visión, al menos para mí. No debería decirles a sus oyentes cuál debe ser el corazón palpitante de la visión para ellos, pero para mí lo es. Porque José Smith me llevó hasta aquí, por eso se nos da esa visión del mal. Por eso no se omite simplemente. Versículo 37, esos hijos de perdición son, cito, los únicos, sobre quienes la segunda muerte tendrá algún poder. Versículo 38, los únicos que no serán redimidos en el debido tiempo del Señor. Versículo 39, todos los demás serán resucitados de entre los muertos por medio del triunfo y la gloria del Cordero. Excepto ese pequeño grupo de renegados que han conocido el poder de Dios, lo han negado y se han rebelado contra ese poder. Todos los demás, traídos por la resurrección de los muertos, mediante el triunfo y la gloria del Cordero. Lo que recibimos aquí es un alcance asombroso del poder redentor de Cristo. Todos los demás serán salvados, para que no perdamos de vista el mensaje. Versículo 40. Este es el Evangelio, las buenas nuevas. Este es el Evangelio, por esto nos regocijamos en el versículo 1. Por eso los habitantes de la tierra deberían prestar atención. El Evangelio es este mensaje, versículo 41, que Él vino al mundo, incluso Jesús, para ser crucificado por el mundo, para llevar los pecados del mundo, para santificar al mundo, para limpiarlo de toda injusticia, para que por medio de Él todos puedan ser salvos, a quienes el Padre ha puesto en su poder, y ha hecho por medio de Él, quien glorifica al Padre, y salva a todos. Las obras de sus manos, el arco de la revelación, de la visión, nos da a Jesús, y nos da este contrapunto a esa visión del Hijo, solo para volver a enfatizar el asombroso alcance de la obra redentora de Cristo. Cuando dice crucificado por el mundo, ¿a qué se refiere con el mundo? Bueno, el mundo. Quiero decir, es grande, es amplio. Si alguna vez nos sentimos tentados a ver la obra de Cristo como sectaria, como algo que ocurre solo en nuestro pequeño rincón de la humanidad, entonces hemos perdido de vista este gran alcance de la obra de Cristo. Es el mundo lo que Él busca. Es el mundo lo que Él está salvando, santificando y también limpiando. Excepto por esos pocos en el versículo 43. En el versículo 44 Él salva a todos excepto a ellos. Ahí lo tenemos. Ese es mi resumen de la visión en sí, y tenemos mucho más de qué hablar. Me detengo aquí, intencionalmente. Este es el gran punto de inflexión para mí. Este es el núcleo para mí. Este es el resumen de la visión. Para mí es el triunfo y la gloria del Cordero. Eso es lo que esto está testificando. Universalista en su alcance, sin ser el universalismo de la época de José Smith, es mucho, mucho más que eso al final. Y lo veremos al final. No debemos perder de vista ese núcleo, ese mensaje central sobre el alcance de la obra redentora de Cristo. Cuando lleguemos a los 3 grados de gloria, vamos a alcanzar la altura en un momento, porque la exaltación marca el otro eje. Supongo que estoy planteando, de entre todas las metáforas, yo y una metáfora matemática. ¿Cómo es posible que esto haya pasado?
Pero supongo que estoy trazando dos tipos de ejes para la visión. Ese eje X, su amplitud, está justamente representado en estos versículos que acabamos de leer. Ese eje Y, la altura, se va a mostrar aquí en un momento con la exaltación. Vamos a ver la altura en un momento. Es como un latigazo de una buena película sagrada, grandioso y luego oscuro, y después grandioso otra vez. Sí, y yo creo que es a propósito. Se lee un poco como Apocalipsis capítulo 5. Ambos lo saben. Apocalipsis 5. Juan está llorando. No hay nadie que pueda desempeñar el papel de redentor. Y entonces este ángel dice, no llores, el león de la tribu de Judá. Pero él mira, no es un león, es un cordero. Juan continúa diciendo que cuando el Señor, el Redentor, toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, o toma su asignación como el Cordero de Dios, se canta un cántico nuevo. Escucha el mismo lenguaje que mencionaste. Todo, el mundo, todo, salva todas las obras de sus manos. Él salva a todos excepto a este pequeño grupo. Esto es Apocalipsis 5:11. Vi y oí la voz de ángeles alrededor del trono, y el número de ellos era 10,000 veces 10,000 y miles de miles. Una descripción de un porcentaje bastante alto. Bueno, es hermoso. Eché un vistazo al versículo 44, y a la luz de nuestra discusión sobre la sección 19, ¿permiten que los invitados se entreguen a especulaciones imprudentes? Bueno, lo permitiremos. Este siguiente punto es solo por diversión. Nadie tiene que pensarlo mucho. Es realmente interesante. Esto lo obtienes de los historiadores. Él dice, por tanto, salva a todos excepto a ellos, que irán al castigo eterno, que es un castigo sin fin. ¿Qué es un castigo eterno? Nuestro radar acaba de activarse, el tuyo y el mío, dado donde acabamos de estar. Acabamos de leer la sección 19, y luego de esa lectura en la sección 19. Esto es, como digo, especulación imprudente. No estoy descartando ninguna redención en este punto. Voy a añadir por diversión que cuando esta revelación fue registrada con la letra de Frederick G. Williams, originalmente no decía eso. Versículo 44. Decía castigo eterno. Así, tal cual. Luego continuaba. Con la letra del profeta José Smith. No es broma. Él vino y añadió, castigo sin fin y castigo eterno. No es broma. Ambas letras están en mayúscula. Lo que significa que proviene de él. Viene de él. Y luego en el versículo 45, y el fin de esto nadie lo sabe. Mi punto aquí es simplemente que no descarten a Jesús. Nunca lo hagan. No descarten a Jesús en cuanto a su obra redentora. Esto es especulativo. Lo reconozco por completo. Para quienes pasamos tiempo con estos documentos, es fascinante ver la mano de Joseph Smith sobre la línea, añadiendo sin fin y eterno, ambas con E mayúscula. Dado lo que hemos hablado hoy en el podcast, las formas en que nuestra percepción de las cosas es limitada y luego se expande con una visión más grandiosa de la obra redentora de Cristo. Fascinante. Quizá esa sea una observación trivial, pero no puedo evitarlo. Nunca lo olvidaremos. Voy a ponerlas en mayúscula. Está justo ahí. Eso lo cambia todo, ¿verdad? Sus oyentes pueden ir al sitio web de los documentos de José Smith. Pueden ver este documento. Esto no es un secreto que solo los más nerds entre nosotros conocían. Pueden acceder a él, está disponible para ustedes en la serie Revelaciones de los documentos de José Smith. Este es ese libro de revelaciones de Kirtland, el segundo libro manuscrito de revelaciones. Puedes ir y verlo ahí. Puedes ver la caligrafía codificada por colores y quién escribe en cada parte. Es un momento hermoso, pequeño y peculiar. Me llamó la atención dado ese conflicto con Doctrina y Convenios 19. Es una de mis rarezas favoritas. ¿No es divertido? Busqué en Citation Index, scriptures.biguayu.edu, sección 76, versículo 43, sección 76, versículo 43. Quien glorifica al Padre salva todas las obras de sus manos. ¿Quieres escuchar los primeros 6 resultados? 35 veces en la Conferencia General 2023, presidente Dallin H. Oaks. Reinos de Gloria 2022, presidente Dallin H. Oaks, el amor divino y el plan del Padre 2020, pres. Dallin H. Oaks, el Grand Plan. 2019, presidente Dallin H. Oaks, confiar en el Señor. 2019, presidente Dallin H. Oaks, los 2 grandes mandamientos, 1995, apostasía y restauración, Dallin H. Oaks.
Es casi como si se estuviera desarrollando un tema ahí. Sobre salvar todas las obras de sus manos y estos discursos. Él dio esos 2 discursos que sonaron como si fueran casi en 2 sesiones seguidas. No lo fueron, pero el gran plan y el amor divino, y el plan del Padre. Él usó esos versículos. Sí, por casualidad, el presidente Oaks está escuchando. Gracias, presidente. Las últimas 6 citas de eso fueron todas del presidente Oaks. Lo más asombroso, sí, eso es increíble. Por cierto, pondremos el enlace al documento de Spencer en los papeles de José Smith y los discursos que John mencionó. Lisa Spice los pondrá en las notas del programa. Followhim.co, si te preocupa cómo encuentro ese tipo de cosas, te ayudaremos. Maravilloso. Lo que obtenemos aquí en la visión son visiones de los grados de gloria. Estas partes sabía que estaban ahí desde niño. Me había perdido el bosque por los siguientes árboles justo aquí. Conocía estas descripciones de los grados de gloria. Como dirían mis hijos, se sienten diferentes, teniendo en cuenta ese bosque de la obra redentora de Cristo. Ahora leo esto de una manera un poco diferente. Voy a señalar algunas de esas formas, pensando en el bosque. ¿Dirías si soy maestro? Esta semana enseñando, no te pierdas los versículos 22 al 24. No te pierdas del 39 al 44. No te saltes directamente a los reinos. Sí, toda esta parte preparatoria. Te vas a perder el poder redentor del Señor, de lo que hablaste. Vas a pasar de largo el monumento. Dios, el gran marco es un gran cielo. Tenemos que recordar que es un cielo grande. Es Dios en Cristo Jesús, salvando a todos sus hijos. Esa es la gran historia. La gran narrativa es exactamente lo que esperábamos que fuera. Es precisamente lo que esperábamos que fuera. Es Dios en Cristo salvando a todos los hijos. El gran cielo es la gran historia. Es la gran historia, no podemos perder ese eje X, esa amplitud. De hecho, pasé por alto eso al principio. Lo hice hasta que los santos me hicieron detenerme, me enseñaron por qué. Ese fue el buen tipo de problema, un buen escándalo. Hasta que me enseñaron. Yo solía saltarme eso porque tenía prisa por llegar a los grados de gloria sin darme cuenta de la economía de Dios, la gran narrativa allí. Estos grados de gloria encajan mejor teniendo en mente esa gran historia. Los versículos 50 al 70 nos dan la visión del celestial, del 71 al 80 nos da la visión del terrestre y del celestial del 81 al 90. Al final tenemos esa sección de resumen del 91 al 113 y luego una bendición con la que terminaremos. Eso recuerda a la apertura divina. Primero recibimos la visión celestial. Podemos resaltar algunas partes aquí. Esta es la cima. Esta es la visión de la exaltación que reorienta, en cierto modo, los santos. Esto les llega lentamente a ellos. Parte de este lenguaje para nosotros parece estar muy arraigado en la restauración, completamente alineado con las enseñanzas de José Smith en Nauvoo. Eso generó mucha controversia en ese entonces y desde entonces para los cristianos fuera de la restauración. Esto se convierte sin duda en una de las divisiones que nos separan de otras comunidades cristianas. Los santos de la época no lo leían de esa manera. Esto no se leía con todas las implicaciones. Esto es aclarado, expandido y amplificado por José Smith en Nauvoo. La cita lo hace. Aparece aquí. Los santos no lo perciben. No sé cómo decirlo de otra manera. Creo que es porque el lenguaje es bíblico por un lado. Para ellos podía escucharse y leerse como algo convencional. Pero dadas las perspectivas que traemos ahora, que José Smith nos da en el periodo de Nauvoo, y esa amplificación de Nauvoo, ahora nos salta a la vista. Esta es la visión de lo celestial. No podemos olvidar que es 1832. Es años antes de que los santos o los observadores empiecen a juntar todo esto. Por ejemplo, es hasta 1839 que tenemos alguna noción clara de que alguien está prestando atención a lo que esto podría significar para el potencial humano. Es tardío. Es un reconocimiento más lento. La forma en que lo entendemos ahora, en muchos sentidos, parece el anuncio de una conceptualización distintiva de los santos de los últimos días sobre la exaltación, la intención suprema de Dios para la humanidad. Versículo 51. Reciben el testimonio de Jesús. Creen en su nombre y se bautizan. Al guardar los mandamientos, versículo 52, son lavados y limpiados de todos sus pecados. Reciben el Espíritu Santo, versículo 53. Vencen por la fe, son sellados por el Santo Espíritu.
Promesa, versículo 54. Ellos son la iglesia de los primogénitos. Esa expresión, iglesia de los primogénitos, aparece varias veces en la sección. Es una ampliación de Hebreos 12. Una descripción de la ciudad celestial, los santos de Dios, quienes han vencido. En cierto modo, esta sección de la visión se lee, suena y se siente como una ampliación de ese lenguaje de Hebreos 12. Sin duda, ellos son, en el versículo 55, aquellos en cuyas manos el Padre ha puesto todas las cosas. Mi entonación recalcó el todas. Los santos no vieron todo. Allí. Puede que haya una referencia al juramento y convenio del sacerdocio en la sección 84. Esa frase está cargada de posibilidades, podríamos decir. Está llena de implicaciones. Ellos son, en el versículo 56, los que son sacerdotes y también reyes, que han recibido de toda su plenitud y de su gloria. Sacerdotes del Altísimo según el orden de Melquisedec. Todo este lenguaje será desarrollado en revelaciones posteriores. Versículo 58. Como está escrito, ellos son dioses, incluso los hijos de Dios, quizás haciendo referencia a ese lenguaje anterior de hijos e hijas engendrados para Dios. Ellos son dioses, incluso los hijos de Dios. Versículo 59. Todas las cosas son de ellos, la vida o la muerte, las cosas presentes o por venir. Versículo 60. Ellos vencen todas las cosas. El lenguaje es potente, es poderoso, es elevado. En cierto modo, por ser bíblico, porque resuena con el lenguaje bíblico, pudo haber sido visto por los santos de la época. Los observadores de entonces lo consideraban convencional, y así era, como he dicho. Pero dado lo que recibimos de José Smith, marca un rumbo diferente para el potencial humano, para los santos de los últimos días, que el que existe para la mayoría de los cristianos occidentales, al menos. Existen corrientes en el cristianismo oriental que son más ricas en lenguaje, en teología, sobre la salvación como deificación, como participación en Dios, como compartir la vida divina. Eso es más abundante en la tradición oriental que en la occidental. Lo que obtenemos en las revelaciones de José Smith, y especialmente en sus enseñanzas en Nabú, es que terminamos con una visión para estos versículos y sus implicaciones que resuena con el cristianismo oriental en ciertos aspectos. Occidente tomó un camino diferente hace miles de años, la mayoría de nuestros amigos cristianos en el mundo angloparlante. De ascendencia europea, esos cristianos consideran esas enseñanzas de José Smith como difíciles, como separadoras, incluso como heréticas. Es un punto de separación. Aquí es donde obtenemos estos destellos de comprensión sobre la intención de Dios para los exaltados. Aquí es donde los recibimos. Hasta ahora, en lo que hemos estudiado este año, el Señor parece decir, línea sobre línea, línea sobre línea, aquí. Es casi como si abriera las puertas de par en par y dijera, lo explicaré después. Déjame mostrarte la gran y hermosa vista. Por ejemplo, déjame preguntarte sobre una. Garrett Dirkma nos ha ayudado a ver esto. Versículo 51. Estos son los que fueron bautizados, pero aún no se menciona a los que no fueron bautizados. Esto se vuelve realmente interesante de muchas maneras. Una de las notas al pie de página más importantes para esta sección de los grados de gloria es la sección 137 de Doctrina y Convenios, porque es un punto aclaratorio. Sobre la visión en sí. En el lenguaje que recibimos aquí de José y Sidney, ciertamente ajustan, pero nuestra visión del reino terrestre son aquellos que mueren sin ley, versículo 72, o que no reciben el testimonio de Jesús, pero después lo reciben. Son honorables, quizás honorables, pero no valientes. Según el entendimiento de José Smith después de 1832, él pasa varios años asumiendo eso. Aquellos que mueren sin la ley o sin la ley restaurada, el bautismo o el sacerdocio, o como queramos expresarlo, que esto los describe a ellos, que ellos son salvos, están envueltos dentro del alcance de la obra expiatoria de Cristo, que su herencia es una gloria en comparación con la tradicional, formulaciones protestantes con las que él creció. Esto sigue siendo asombroso. Pero luego, en 1836, el panorama cambia un poco hacia otro lado. En cuanto al alcance de la obra redentora de Cristo, como se registra para nosotros en Doctrina y Convenios, sección 137. Él ve una visión del reino celestial y a sus hermanos allí. Y dice parafraseando no con sus palabras exactas, ¿y ahora qué? Si espera, ¿qué? Sí.
Es claro cómo él interpretó su propia revelación en la visión, que según los términos de la visión, Alvin sería provisto, su hermano mayor había fallecido antes de la restauración de la autoridad, que se le había provisto un grado de gloria terrenal aquí en la visión. Eso se corrige para José Smith con una frase realmente poderosa, que cuando se combina con doctrina y convenios 19, 76 y 137, es el gran golpe de karate a la dicotomía convencional de juicio entre cielo e infierno, esos tres juntos, un golpe de karate fatal a la antigua forma de pensar. Dice, parafraseando, aquellos que habrían si se les hubiera permitido permanecer, lo cual, de nuevo, esto añade más matices al juicio. Se califica, incluso limita aún más el infierno, o la limitación, resalta el juicio de Dios. Una vez más, me alegro de que nos hayan mostrado una persona. Cuando la pregunta era sobre el juicio, me alegra que se nos haya mostrado a una persona perfecta, una persona llena de gloria, amor y poder más allá de nuestra comprensión. ¿Quién podría discernir? ¿Quién lo sabría? Bueno, Él lo sabría, ese es el punto de la visión. Él lo sabría. ¿Quién determina si se les habría permitido permanecer? Todos estos matices, todas estas salvedades. Estas preguntas me torturaban cuando era un joven misionero. De verdad lo hacían. Soy un pensador excesivo crónico. Quizás así soy yo. Pero estaba obsesionado con la cuestión de la justicia y la misericordia de Dios, y con qué constituía la oportunidad de alguien para escuchar el Evangelio. Lo estaba. ¿Torturado por esto cuando éramos jóvenes? ¿Y si mi incapacidad como orador o mi debilidad al transmitir el mensaje de Dios, estoy caminando por ahí, arruinando a la gente? ¿Estoy arruinando a la gente? ¿Qué? ¿Sabes? A pesar de mi juventud y mi ignorancia, aquí hay preguntas que sí se responden. Ojalá hubiera tenido una idea mucho más clara en ese entonces, pero Dios, para tranquilizarte, Hank, como decías tú, todo esto, absolutamente todo importa, aquí no hay injusticia alguna. Viendo el panorama completo, la visión realmente da cabida a la enorme variedad de experiencias humanas. Precisamente lo que José y Sidney no vieron en su crianza con la comprensión cristiana convencional. Y lo que recibimos aquí son absolutamente todos los detalles individuales, las salvedades y las condiciones. Todo eso se toma en cuenta aquí. El cielo es realmente grande y vasto, y también variado y diverso. Todo cuenta y es importante y es sostenido, santificado, glorificado, elevado y salvado por Jesús. La aplastante peculiaridad del momento que José había asumido que, en su mente, condenaba a Alvin a menos. Dios dice, no tan rápido. ¿Crees que algún accidente o casualidad influye en el juicio? No. De alguna manera también se nos está revelando el carácter de Dios en todo esto. Exactamente. ¿Es el misterio uno caprichoso? No, el misterio resulta ser uno hermoso. El misterio sí, pero no es caprichoso. No es inescrutable. Es comprensible dentro del cálculo del amor de Dios. Eso es lo que estamos viendo en estas revelaciones. Ese punto sobre el bautismo se aborda específicamente en la propia ansiedad de José Smith, la cual es respondida por una visión posterior de la familia, asegurada, redimida, de manera inesperada, inesperadamente. Quiero decir, ¿podemos detenernos y celebrar los momentos inesperados de la obra redentora de Dios en el mundo? Pensé que esto estaba roto, perdido. De verdad, qué momento tan hermoso. José mira al cielo y se sorprende con lo que encuentra allí. Me encanta. Es lo que me hace ser un santo de los últimos días. La manera en que esto me revela a Dios significa todo para mí. Mi propio encuentro con Dios tiene todo que ver con las revelaciones de José Smith, y eso es lo que me hace ser un santo de los últimos días. El Dios con el que me he encontrado en estas revelaciones de asombrosa misericordia y amor significa todo para mí. Me encanta esto. Y Hank, soy como un disco rayado. De hecho, sé lo que es un disco de vinilo. De hecho, sé lo que es un LP a 33 y un tercio revoluciones por minuto. No solo es real Dios, la primera visión, cómo es Él. A medida que avanzan estas secciones, recibimos cada vez más información. Aquí está José, versículo 51. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús, creyeron en su nombre y fueron bautizados. Y tal vez, en algún lugar en el fondo de su mente. Alvin,
Pero espera, solo espera hasta la 137. Oye, ¿qué está haciendo Alvin aquí? Me alegra que lo hayas dicho, Spencer. ¿Quién lo habría creído? ¿Quién hace ese juicio? El juez perfecto decide quién habría creído. No hacemos juicios finales, gracias, presidente Oaks. Solo aquel que puede leer sus corazones hace ese juicio. ¿Quién lo habría creído? Él ve a Alvin allí. Gracias por completar eso. ¿Cómo lo llamaste? Lo tienes. 137. Como el golpe de karate. El golpe de karate. Ahí está la sección 19. Yo, Dios, he sufrido estas cosas por todos ellos. Es posible que no sufran. Eso es realmente como es Él. Él no quiere que suframos. Luego llegamos hasta Alvin, que está allí sonriendo en este reino celestial. En la sección 19, José dice, Dios es más misericordioso de lo que pensaba. En la 76, Dios es mucho más misericordioso de lo que pensaba. Luego, en la 137, Dios sí es más misericordioso, mucho más misericordioso de lo que pensaba. Él es tan misericordioso. Voy a poner en mayúscula eso en el versículo 44. Cuando dijiste, eso es lo que me hace un santo de los últimos días, elegiste una escritura para poner en la placa de tu misión. Esta fue la mía. Alma 26, 16. Mientras leo la sección 76, esto es lo que me viene a la mente. Gloriémonos, nos gloriaremos en el Señor. Nos regocijaremos porque nuestro gozo es completo. Alabaremos a nuestro Dios para siempre. ¿Quién puede gloriarse demasiado en el Señor más que esto? ¿Quién puede hablar demasiado de su gran poder, su misericordia y su longanimidad hacia los hijos de los hombres? He aquí, os digo que no puedo expresar ni la más mínima parte de lo que siento. Ese es el sentimiento que me transmite la sección 76. Está más allá de nuestras palabras expresar cómo esto hace sentir a un hijo de Dios. Sí, me encanta. Antes de que dejemos los versículos sobre la exaltación, quiero resaltar el versículo 61 para nosotros. Es un versículo fascinante para mí. Me llamó la atención hace años en los intercambios con amigos cercanos que no son de nuestra fe, que son profundamente cristianos, muy cristianos. El ir y venir sobre algunas de estas mismas doctrinas de las que acabamos de hablar, la exaltación, el potencial humano, la pregunta de si los seres humanos podrían participar razonablemente en la vida divina de alguna manera significativa. Noté esto por primera vez hace años. Creo que es fascinante ver que está integrado en la discusión sobre la exaltación. La crítica que tenía mi amigo sobre su percepción de las enseñanzas de José Smith es que, si no tenemos cuidado, la línea entre Dios como objeto de adoración y cualquier otra cosa podría volverse difusa. Terminé viendo el versículo 61 en el contexto de esa crítica. Por tanto, que nadie se gloríe en el hombre. Esto viene justo después del impresionante retrato, pintado para la iglesia de los primogénitos, en cuyas manos se ponen todas las cosas, quienes comparten la gloria con el mismo Dios. Todo ese lenguaje trascendente, en cierto sentido, asociado. Aquellos que heredan la gloria celestial, que nadie se gloríe en el hombre, sino más bien que se gloríe en Dios, quien someterá a todos los enemigos bajo sus pies, casi como si, al proclamar las alturas del potencial humano, se pusiera un freno a una tergiversación de esa idea que aleje la glorificación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, casi como una barrera anticipada contra malinterpretar al dador del don en contraposición al receptor del don. Esa sería la falla fatal. A partir del versículo 61, es malinterpretar quién es el dador del don y quién es el receptor del don. Esto se refuerza unos versículos después, en otra ampliación del Nuevo Testamento, versículo 69, describiendo a los exaltados. Estos son aquellos que son hombres justos, hechos perfectos. A través de Jesús, el mediador del nuevo convenio, quien realizó esta expiación perfecta, por medio del derramamiento de su propia sangre. ¿Cómo exactamente, por qué medios se han convertido en estos seres de gloria, de santidad? Aquí es Jesús de nuevo. Estos son hombres y mujeres justos hechos perfectos por medio de Jesús. Enlazado con la teología de la exaltación de la restauración, es este enfoque en Cristo. Él está en el centro incluso en eso, de modo que no podemos pasarlo por alto. En cualquier doctrina,
volviendo al clásico del presidente Perry, cualquier doctrina desconectada de Cristo pierde su significado. Está sujeta a distorsión en la medida en que se desconecta de la raíz misma de la doctrina cristiana, la expiación de Jesucristo. Eso está ahí. Tampoco se puede pasar por alto. Gracias, Spencer, por mencionar el versículo 61. Que nadie se gloríe en el hombre, sino que más bien se gloríe en Dios. Estoy mirando las notas al pie de página, son muchas. Aquí mismo, en mis escrituras tamaño presidente destaca, tengo 29 líneas de notas al pie. Una de las notas al pie, Hank, es Alma 2616, tu placa misional. La escritura se relaciona perfectamente con eso, pero me alegra que hayas señalado el versículo 69. Son hombres justos, hechos perfectos por medio de Jesús. ¿Relaciona esto con sed, pues, perfectos? ¿Cómo es que esa es la única manera en que es posible? Moroni 10:32, ser perfeccionados en Él. No es ser perfecto y puedes venir a Él. Quizás seas lo suficientemente bueno, pero eres perfeccionado a través de Jesús. Ese es un excelente texto para agregar a tu sed, pues perfectos, al final de Alternatives. Mateo 5, ¿cómo es eso siquiera posible? ¿No es posible para nosotros por nosotros mismos? Hemos ido al mundo detrás del texto. Ahora estamos en el mundo del texto, pero John, tú nos has colocado de manera útil en el mundo que traemos al texto. Creo que una de las, podríamos llamarlas trampas del discipulado, es que con una visión como esta de lo celestial, si imaginamos esto aparte de Jesús, puede sentirse como un juego de logros espirituales. Eso en sí mismo no funciona. Muchos de nosotros hemos experimentado eso. No funciona ni puede funcionar. No hay esfuerzo alguno, simplemente que sea igual a lo que acaba de ser descrito. Versículo 95. Él los hace iguales a todos en poder, en fuerza y en dominio. ¿Qué? Si leemos el 95 aparte del 94, realmente estamos en serios problemas. Si vemos el 94, aquellos que habitan en la presencia de la iglesia de los primogénitos son vistos como son vistos, conocidos como son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia. La única matemática que funciona aquí es la aritmética de la gracia. Es la única matemática que puede funcionar. Si leemos el 95 aparte del 94, es una carga que llevamos cada día. Todo lo que tenemos delante son nuestras propias deficiencias. ¿Cómo podríamos alguna vez llegar allí? No puedo ni llegar al sábado, por el amor de Dios. ¿Cómo voy a llegar allí? Nunca voy a llegar. Si vemos estas doctrinas de la exaltación aparte de Jesús, irónicamente puede ser asfixiante para la vida espiritual. Incluso podemos esforzarnos más. Podemos ser más disciplinados. Es agotador, porque si intentamos ser una rama sin la vid, nos marchitamos. No puedes ser una rama sin la vid y no marchitarte. Estás desconectado de la fuente de vida. Ese es un peligro del discipulado que, de manera consciente, puedes querer seguir a Jesús, pero la distorsión surge justo ahí. ¿Cómo podría yo alguna vez ser igual en poder a mi adversario? ¿Qué es eso? No tengo ningún punto de referencia para eso cuando estamos hablando de mí. Mencionaste que cuando se dio esta revelación, parte de ella fue utilizada en periódicos anti. Apuesto a que el versículo 95 estaba ahí. Desde hace 4 años tengo en mis notas que esta es una idea repugnante para la mayoría del cristianismo. Él los hace iguales en poder, en fuerza y en dominio. Entonces dices que hay que leer primero el 94. Eventualmente, sí, la diferencia realmente se nota. Sin duda, hemos sido atacados por distorsiones de esta doctrina. Pero les he dicho amablemente a mis interlocutores cristianos que ustedes tienen una percepción, comprensible en cierto modo, y a veces es culpa nuestra, de que hemos intentado ganarnos lo que Dios nos ha dado, proporcionado para nosotros. Señalo la visión aquí. En realidad, somos el otro tipo de problema. Jesús está haciendo demasiada salvación. Al menos oféndanse por el punto correcto. No. Puede que hayamos distorsionado esto con buenas intenciones. ¿Quién se cree que es el Salvador o algo así? Eso es con lo que terminamos cuando miramos en gran angular panorámico, con un cielo tan grande, con este tipo de bendiciones para los fieles, que ellos, de nuevo, en la aritmética del esfuerzo, nunca podrían realmente ganarse. En esa ecuación 1 a 1, terminamos con un himno a la obra redentora de Cristo, que, en mi opinión, no tiene paralelo. Sí, en ningún lugar. Sería interesante para José Smith saber, digamos que termina la visión,
y luego se entera de que, en algún día futuro, los santos de los últimos días serán conocidos por... Ganar su propia salvación. Él podría que... ¿Qué? Sí, deberíamos ser lo contrario. Deberíamos ser conocidos por la sección 76. Estos son los que son perfeccionados por medio de Jesucristo. Él los hace iguales en poder. Ellos recibieron de su plenitud y de su gracia, su plenitud, su gracia. Sí. Quizás es un momento importante. Para resumir la visión, continuando con este sentido de lo que aportamos al texto, nuestras propias preguntas sobre el discipulado. John, tú nos has ayudado a empezar en esa dirección. Creo que podríamos decir, como comentario de resumen aquí, que lo que obtenemos es un punto de vista distintivo de los santos de los últimos días. Es una palabra elegante pero significativa. Soteriología es el estudio de la salvación. Obtenemos una perspectiva única de los santos de los últimos días sobre la salvación. Exaltación en esta sección. Es una que evita dos extremos. Me esforcé al principio en exponer eso. Es decir, que los seres humanos son receptores que permanecen pasivos del juicio de Dios. La sección 76 no nos da eso. Nos da una agencia que importa mucho. Nos da las llamadas obras, y ese es el lenguaje de la sección, ciertamente importan mucho. No somos en absoluto receptores pasivos de la acción de Dios, sino que estamos activamente implicados en estas gradaciones de la presencia de Dios. De hecho, podríamos decir que la pregunta que anima la Doctrina y Convenios sección 76 es la proximidad a Dios. ¿Qué tan cerca queremos estar? Esa es la lógica de la revelación. Exactamente eso, que los exaltados tienen la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de ahí, las personas se posicionan por sus propias acciones, deseos, intenciones, todo eso. Eso es lo que surge aquí. Ambos han mencionado algunos pasajes interesantes del Libro de Mormón que preceden a Doctrina y Convenios 76, pero el que ahora me llama la atención es Salmo 29, que nuestros deseos tienen un papel en el juicio de manera tan titánica. Eso es lo que se conecta aquí. ¿Qué tan cerca quieres estar de Dios? Tengo al Elder Maxwell resonando en mis oídos. La educación de nuestros deseos no es una parte insignificante de la mortalidad. ¿Quiero las cosas correctas? ¿Qué es lo que quiero? Esta es una pregunta de discipulado donde la teoría se pone en práctica para nosotros. Doctrina y Convenios 88, dada unos meses después, también nos sitúa aquí. ¿De qué le sirve a un hombre si se le otorga un don y no lo recibe? He aquí, no se regocija en lo que se le ha dado, ni tampoco se regocija en aquel que es el dador del don. Lo que se nos presenta aquí en Doctrina y Convenios 76 es otra pregunta de discipulado donde la teoría se pone en práctica. Esto enumera los dones de Dios para sus hijos, y la pregunta para mí es, ¿de qué sirven estos dones que se nos dan si no los recibo? Cada convenio, obediencia activa, cada buena obra entre comillas en este sentido, se me reformula como una recepción activa. Es la manera en que recibo los dones de Dios. Spencer, cuando era adolescente en el seminario de Highland High School, leyendo esto, estoy leyendo, por ejemplo, el versículo 101. Pero no recibieron el evangelio ni el testimonio de Jesús. Digo esto porque me pregunto si alguien más pensó igual. Versículo 74. Quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, pero luego lo recibieron. Pensé que no era justo porque creía que recibieron significaba que nunca lo oyeron. La definición especial aquí es que nunca lo aceptaron. Esto es simplemente, hermano, por cierto, aquí. Coriantón tuvo 4 problemas en Alma 39, 40, 41 y 42. En Alma 42, su problema era: creo que es injusto que Dios condene a los pecadores a un estado de miseria. Siempre me he preguntado si Él hubiera tenido lo que nosotros tenemos. En aquel entonces, si hubiera sabido que no era una miseria sin fin, yo estoy totalmente de acuerdo con él en eso. No parece justo condenar a las personas a una miseria interminable, es decir, sin fin. ¿No es interesante que él se preguntara eso? Alma tiene una buena respuesta, pero me pregunto si Alma conocía la sección 19. Me pregunto si él conocía el poder redentor de Cristo aquí en la 76, lo increíblemente abarcador que es, salvo por un puñado de hijos de perdición. Es una gran pregunta, John.
Quiero decir, en cierto modo, la visión se presenta como un misterio que se da a conocer, como una revelación de algo oculto. Coriantón, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Sí. La pregunta de Coriantón es la pregunta de Joseph Smith y Sidney Rigdon John. Sí. Es otra versión de la misma pregunta. Si hay una resurrección de los justos y de los injustos, ¿eso realmente hace justicia a toda la vasta variedad de experiencias y diferencias humanas? Lo que sabían y cuando lo supieron, ¿qué luz tenían? Sí. La pregunta de Coriantón es la de Joseph Smith y Sidney Rigdon. La visión es la respuesta. Jesús. Me encanta la respuesta de Alma. Escucha, deja que estas cosas no te preocupen más. Deja que tus pecados te preocupen, lo cual te llevará a Cristo. Deja que su justicia y su misericordia tengan pleno dominio en tu corazón. Aquí estamos aprendiendo el pleno dominio, para usar la frase de Alma de la misericordia de Cristo. Es más grande de lo que piensas cuando lees esto. Sección, como tan bellamente nos lo has contado. Spencer, creo que has expresado algo que probablemente necesitamos recalcar de nuevo. Y es que cuando miramos el reino terrestre y el reino celestial, esa palabra no reciben aparece una y otra vez. Es un no activo. No es solo escucharlo, no lo acepto. Sí, no quiero esto. Sea lo que sea que me estés ofreciendo, no lo recibo. Sí. Cuando se junta con la sección 88 de Doctrina y Convenios Oscurecida, tal vez Alma 29, obtenemos un cielo donde no hay una dualidad marcada, no hay justicia en ese sentido heredado. Un erudito lo llamó, es más acerca de afinidades. ¿Con qué has resonado tú? ¿Hacia dónde te inclinas? ¿En qué te has convertido? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Hacia qué te sientes atraído? Obtienes lo que quieres. Es una forma extraña de plantearlo. Me encanta la palabra de ese erudito. Que el cielo que surge aquí en la visión es uno de afinidades. Sí. Libro de Mormón. Serías más miserable al habitar con un Dios justo y santo. Vas a estar donde seas menos miserable, sí. Y otras escrituras, la luz se une a la luz. ¿A qué me estoy aferrando? ¿Con qué me estoy uniendo? ¿Con qué estoy unido? Eso nos lleva de nuevo a la vid y los sarmientos. Si mi deseo es el amor y la santidad en Cristo, mi inclinación es hacia la vida del discípulo. Estas son buenas señales. Sí. Esto es bueno. Estas son buenas cosas. Si no es así, vuelvo a la educación de mis deseos. Educación de mis deseos. Tengo una pregunta para ambos. A veces veo que sucede algo en las lecciones sobre la sección 76 que no veo que ocurra en el texto. Y es que, Spencer, nos has enseñado que en el protestantismo tradicional, el cielo es pequeño, el infierno es grande. Él invierte eso. El cielo es enorme, el infierno es pequeño. A veces en las lecciones de los santos de los últimos días lo volvemos a cambiar. Decimos que el grado más alto del reino celestial, ese es el cielo. El resto es realmente alguna versión del infierno. ¿Cómo dirían ustedes que se puede evitar que eso suceda? Porque entonces el mensaje se invierte. Sí, creo que estamos buscando un equilibrio ahí que la visión misma mantiene unida para simplemente crear un nuevo cielo. ¿No es acaso el punto de ¿pensabas que tenías un cielo pequeño? Este es aún más pequeño. Esa no es la trayectoria de la visión. La exaltación ante la altura tiene que estar integrada en la amplitud, para obtener una comprensión completa de lo que Cristo está haciendo en el mundo. Eso nos ayuda a ser menos sectarios y menos críticos, a estar más abiertos y vivos a lo que Dios está haciendo fuera de mi propio barrio. Me ayuda a ver a mis vecinos de modo diferente. Me ayuda a ver a mis hijos, que han elegido caminos diferentes, de otra manera. Todos esos son buenos resultados de percibir la amplitud de la obra de Dios en el mundo. De la misma manera, supongo que el otro peligro sería, no queremos silenciar la exaltación. Tampoco. Exactamente cuál es ese equilibrio es una buena pregunta. Me encanta que esto esté en la misma sección, solo a unos versículos de distancia. Está funcionando en conjunto porque tienes razón. No queremos ignorar el resto de la sección y solo ver los 10 versículos del 50 al 70. Todo es la economía de Dios en el mundo. De la misma manera tenemos que escuchar el llamado de Dios. En los versículos 50 al 70, Él se deleita, John, volviendo a tu punto, como el dador de buenos dones a sus hijos. Él quiere compartir la vida divina con ellos. Él quiere que participen de la naturaleza divina. Eso es lo que Él pretende.
Eso es lo que se dice allí. Tenemos que ser capaces de sostener ambas cosas. Supongo que me estoy rindiendo antes de eso, Señor. Pero creo que has resaltado algo importante. Yo diría que una atención productiva es mantener esas dos ideas juntas simultáneamente. No lo cambies de nuevo. Tu comentario nos señala otra buena nota al pie. Y si pensábamos que un cielo tripartito era una revelación asombrosa del amor y la obra redentora de Dios, más adelante se subdivide aún más. El profeta subdivide el reino celestial en tres, una revelación posterior en doctrina y convenios. Haremos eso. Terminamos con algo así como 6 grados de gloria. Uno podría preguntarse, de manera provechosa, espera un momento, porque todo esto es como si Dios tratara con los individuos a nivel individual. Y realmente empieza a ser asombroso. Cuando empezamos a contar los deseos y quién habría hecho si se hubiera quedado, entonces empieza a ser hermoso. Es un gran punto, Hank. El presidente Oaks ayudó en octubre de 2023. Rey de Gloria. Su discurso comienza de esta manera. A los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se les pregunta a menudo, ¿en qué se diferencia su iglesia de otras cristianas? Entre las respuestas está la plenitud de la doctrina de Jesucristo. Lo más importante es que nuestro Padre Celestial ama tanto a todos sus hijos que desea que todos vivan para siempre en un reino de gloria. Él continúa. La doctrina revelada de la Iglesia restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que todos los hijos de Dios, salvo excepciones muy limitadas para considerar aquí, finalmente heredarán uno de los 3 reinos de gloria, incluso el menor de los cuales supera todo entendimiento. Esa es una bendición perfecta para esta sección. De verdad lo es, amén. Ese fue uno de esos discursos que aparecen en ese índice de citas. El presidente Oaks ha pasado mucho tiempo en la sección 76. Sino otra cosa, el lago de fuego y azufre es genial para las caricaturas. ¿Qué dirías tú? El lago de fuego y azufre es una metáfora, pero es una metáfora temporal. ¿Qué haces con eso? Esa es una excelente pregunta. Quiero decir, al menos podemos decir que es prácticamente insignificante en el amplio alcance de la visión. Un punto de contraste que está en camino hacia otra cosa. No es una categoría significativa dentro de la visión en sí misma. ¿No lo es? Otra pregunta para ti. Ponte de nuevo el sombrero de historiador. ¿Quién y por qué tendría problemas con esto? Sí, va en contra de todo lo que te han enseñado, pero eso es algo bueno. Aparte de eso, güey, es que no hay personas que necesitan sufrir. ¿Es eso lo que pasa? ¿Dios es demasiado misericordioso? No puedo soportar eso. Creo que esto nos remite a la respuesta tradicionalista frente al universalismo. No lo sé, eso diríamos. Estas eran personas que habían explorado a fondo la visión, la habían analizado, la habían enfrentado hasta el final. Era algo nuevo, era desafiante, estaba alineado con esta radical, heterodoxa, insurgencia universalista dentro del mundo religioso, más amplio de Nueva Inglaterra. La crítica era que absuelve a las personas de responsabilidad. Les quita la iniciativa, debilita los llamados al arrepentimiento. ¿Por qué habrían de arrepentirse? ¿Por qué tendrían que guardar la ley de Dios? Todas esas críticas eran válidas. Sospecho que eso también motivó algunas de las críticas de los santos de los últimos días. Lo interesante es que, para los universalistas, ellos no resuelven el problema de la voluntad humana. Comparten con sus críticos la suposición de que Dios simplemente salvaría a todos, punto. Pero la voluntad humana no entraba en sus cálculos. Lo que vemos en la visión aquí es una consideración más completa y profunda con la implicación de nuestras propias elecciones, de nuestra propia capacidad para responder al llamado de Dios. Si pudiera construir una máquina del tiempo, volvería atrás y diría, ahora no se pierdan lo que está sucediendo aquí. Esto no es el universalismo, tal como lo conocían. Esto no es lo que recibimos. Tiene una implicación universalista en minúscula, pero no es el universalismo de su época. No lo es. Es diferente. Sostiene esos contrarios de una manera característicamente restauracionista. Este es el método José Smith. Estas cosas que parecen posiciones opuestas de alguna manera encuentran reconciliación en la restauración. Esta es una de ellas. Eso es lo que vemos aquí. A Brigham llega a encantarle y otros seguro. Así es. Probablemente nos da un buen patrón espiritual ahí. Es como tuve que esperar un poco. Yo soy una persona impaciente.
Nunca he tenido tiempo para la paciencia. Ese es mi problema. Soy infinitamente curioso. Quiero enfrentar las cosas hasta el final. Quiero resolverlas. ¡Qué poderoso! Comentario de un expresidente de la Iglesia: espera un poco. Eso también vale la pena destacarlo, que es una habilidad espiritual que necesitamos desarrollar. La capacidad de saber que aún no estamos listos para emitir un juicio sobre esto o aquello, o para resolver esto o aquello. Me hizo reír un poco lo que dijiste sobre los misioneros. Como enseñas a arrepentirse, arrepiéntete o irás al cielo. Sí, ese era el dilema. Spencer, esto ha sido espectacular en todos los sentidos. Mis escrituras están llenas de notas. Quiero compartir con mi familia todo lo que he aprendido. Estoy 100% seguro de que Steve estaría encantado con lo que ha pasado. Creo que lo está. Quiero unir dos cosas que nos has enseñado. Una es cuánto amas al Señor y cómo lo has resaltado en esta sección, más que en cualquier otra parte. Y aquí estás tú, un historiador que conoce la historia de la Iglesia. Puede que haya una narrativa por ahí que diga, oh, no quieres conocer la historia de la Iglesia. Vas a perder la fe. Sin embargo, tú conoces la historia de la Iglesia. Has resaltado la belleza del don revelador de José Smith. ¿Podrías compartir con alguien que tal vez está escuchando y que se pregunta, ¿cómo conecto la historia de la Iglesia con mi testimonio del Señor? ¿Cómo puedo no tener miedo de la historia de la Iglesia? ¿Cómo lo has hecho tú? Soy idiosincrático como todos. Todos tenemos nuestra propia manera de atravesar las cosas. No soy un santo de los últimos días comprometido y fiel a pesar de mi estudio de nuestro pasado, sino gracias a él. Lo digo en serio, para mí, la historia de la Iglesia refleja la vida humana. En términos generales, por supuesto, es complicada. Por supuesto que hay paradojas, por supuesto que hay fracasos, por supuesto que hay complejidades, por supuesto que hay profundas decepciones. Esa es la experiencia mortal. Esa es nuestra experiencia eclesiástica en muchos sentidos. He encontrado un verdadero y profundo reservorio de perspectiva e inspiración que sinceramente no tiene fondo alguno. Durante las últimas décadas como maestro y como académico, ¿no han encontrado un fondo? ¿Y no lo hay? Sigue siendo para mí una fuente, un motor de preguntas poderosas, de respuestas, de nuevas preguntas y luego más respuestas. Pero la historia de la Iglesia, para mí, me impulsa a ver a todos los hijos de Dios. De la manera en que Él lo hace, me impulsa a ser compasivo con mis propias debilidades, así como lo soy con las debilidades de los demás. Me estira a ser paciente con la obra lenta de Dios y su visión a largo plazo. Así es como obra Dios. Me ha impulsado a ser compasivo con el sufrimiento en todos los ámbitos. Nuestra historia, la historia humana, me revela todas las cosas que hacen llorar a Dios, pero también todas las cosas que motivan su acción amorosa en el mundo. Veo todo eso. Al menos el Espíritu Santo me dice que, poco a poco, con el tiempo, mi estudio de nuestro pasado me ha hecho un mejor discípulo. Soy un mejor discípulo gracias a ello, no a pesar de ello. Todavía me queda mucho camino por recorrer. A cualquiera que se sienta abrumado le diría, ánimo, toma valor. Dios no te va a abandonar, ni a nosotros, ni a nadie, ahora ni nunca. Y ese también es el mensaje de la visión. Maravilloso. Dale las gracias a Holly de parte nuestra por dejarnos robarte un rato. Ella haría cualquier cosa por los Sorenson, los queremos. Bueno, eso es cierto. Nos ha encantado tenerte aquí. Queremos agradecer al Dr. Spencer Fluman por acompañarnos en Follow Him. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorenson. Te queremos, Shannon. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorenson. En cada episodio, y especialmente en este, amamos y recordamos a nuestro fundador, Steve Sorenson. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Tenemos más historia de la Iglesia, más doctrina y convenios por cubrir en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Usted o alguien que conoce habla español, portugués o francés, ahora puede ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción de abajo. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web, followhim.co. Es followhim.co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción.
David Perry, Lisa Spice, James Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Heather Barlow, Amelia Kubuika y Annabel Sorensen. Cualquiera que sean las preguntas o problemas que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Vuélvete a Él. Follow Him.